Y es que, bueno, mil gracias a todas, un placer. Bueno, estaba fascinado con las 3 experiencias que vienen detrás y ahora os enmarco un poco lo que os puedo compartir desde la experiencia del equipo de educación de Ingeniería Sin Fronteras. Al final, en buena medida, es la reflexión sobre nuestro propio trabajo. Una organización que pretende acompañar investigaciones para la transformación social y que en algunos momentos se encuentra con retos, unas madejas enormes en un contexto difícil, que ya os contaré más de la Escuela de Ingeniería, y de cómo tirar de hilos para tratar de desenmarañar y tratar de ir empujando, ir acompañando para que esas investigaciones que imaginamos en el horizonte, pues poco a poco se vayan materializando, ¿no? Se vayan haciendo cuerpo. Sobre la Universidad del País Vasco. Claro, podemos conocer experiencias como la de Parte Artus, pero deciros que por más que la universidad tenga experiencias singulares, la dinámica general nos lleva a una universidad totalmente ligada a los intereses del mercado. Por más que la universidad firme documentos institucionales en los que se potencia y se dice impulsar valores ligados a la transformación social, lo cierto es que ni a nivel de planes académicos ni a nivel de las relaciones de poder que hay al interior se ha producido, pues, no vamos, el más mínimo cambio en los últimos años. Ese es el contexto general y en ese contexto, hace 25 años, nació Ingeniería Sin Fronteras, en concreto en la Escuela de Ingeniería, y justo viendo que los temas sociales y ambientales estaban totalmente proscritos de los planes académicos de todos los grados técnicos de la Universidad del País Vasco, surgió esta organización con la idea de abrir cierta brecha y que unas preguntas que se consideraban, se siguen considerando esenciales que cualquier persona tenga que hacerse en su práctica profesional, vital, militante, y que en los planes académicos no aparecían. Entonces, a través de diferentes formatos, ya puedan ser grupos de discusión, seminarios, sesiones de profundización y también pues, los TFGs y TFMs, que es la patita de la que os puedo compartir cómo ha sido el proceso en los últimos tiempos. Para presentarnos, sí me interesa un poco el tema de la triple identidad que tenemos en ISF, porque somos asociación universitaria, asociación de estudiantado y ONGD. No tanto por el meollo burocrático que pueda suponer el que nos reconozcan esas 3 categorías, sino porque creo que esta triple identidad habla de esa identidad múltiple que aspiramos a ser un cruce de caminos. En realidad, para la universidad no somos universidad, en realidad para buena parte del alumnado nos consideran ONG y no nos consideran, ahí estamos, es decir, como en tierra de nadie, ese cruce de caminos, si queréis, en algunos momentos ese no lugar donde intentamos ser nodo de confluencia. Desde el inicio, desde hace 27 años, en aquel momento eran los proyectos fin de carrera. Esto para la gente de otros territorios, bueno, con el plan que unificó los planes académicos en el espacio europeo, estos proyectos fin de carrera desaparecieron y a partir de ahí empezaron los trabajos fin de grado y fin de máster. Y hoy por hoy es los trabajos que te dan puerta a la titulación. Bueno, en 2018 el equipo de ISF, de Ingeniería Sin Fronteras, que acompaña los trabajos fin de grados y fin de máster, decidió hacer un parón. No os imagináis lo fructífero que ha sido. Hubo momentos de pensar, mejor cerramos lo que estamos haciendo, porque cuando empezábamos a metarreflexionar sobre lo que estábamos haciendo, poco tenía que ver con lo que en realidad nos gustaría estar acompañando. Nos propusimos refrescar nuestro propio posicionamiento y diseñar una estrategia que diera respuesta o que intentara hacer frente a los retos que veíamos que se nos aparecían por el camino. Fruto de ese proceso de reflexión, de ese ejercicio de autocrítica que hicimos en 2018, surgió ese cuaderno de trabajo que os ponemos ahí la portada, lo subiremos también al Moodle para que le echéis un ojo, y que es
a ver, punto de partida, pues en realidad todo esto empezó antes que hacer este plano de trabajo, ¿no? Porque no sé cuándo empiezan los puntos de partida, pero es un punto de transición en el que este hito sí que fue importante pues para poner por escrito el punto en el que estábamos, identificar los retos a los que nos enfrentábamos. Aparecen varios retos. En la presentación de hoy nos vamos a centrar en tres. La posibilidad de impulsar alianzas entre universidad y sociedad, la oportunidad de colectivizar el proceso de investigación, todo esto referido a TFGs y TFMs, y la posibilidad de trascender el enfoque de género y acercarnos a metodologías de investigación feminista. Vamos con el primero. Respecto a los puentes universidad-sociedad, cuando nos planteábamos como escuela de ingeniería que puentes, no los que hubiéramos hecho nosotras, sino que se proponía, por conocer un poco el espacio en el que estábamos, qué se proponía la escuela de ingeniería, hacia dónde tendía los puentes, fue interesante ver que claro que tendía puentes. Es decir, que había una parte, por supuesto, intramuros, ¿no? De la academia, esto de ser autorreferencial pues también está, pero sí que vimos que había puentes. Lo que pasa que, claro, más sorpresas nos llevamos, por decirlo de alguna forma, con hacia dónde los dirigía. Si antes os hablaba del proceso de mercantilización que lleva la universidad y de cómo en buena medida las salidas profesionales que se ofrecen, que se muestran al estudiantado de buena parte de los grados, tienen mucho que ver con un modelo concreto de empresa. En el caso de la Escuela de Ingeniería, deciros que esas empresas son en buena medida empresas ligadas al mundo armamentístico. Esto os animo a ver un documental que se hizo desde el grupo de trabajo La guerra empieza aquí, de Ongi Etorri Refuxiatuak, y pues uno de los ejes centrales de la guerra empieza aquí es la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, en base a un montón de alianzas. Puedan ser de premios específicos, de programas de prácticas, de campus de excelencia, llamaban así. Todavía me queda por saber qué es ese campus que une a empresas como Sener con determinados departamentos de la Escuela de Ingeniería. Y claro, vale, esos puentes están ahí. Por deciros otro dato, cuando se hacen las ferias de empleo de la Escuela de Ingeniería y hacemos acciones en protesta de lo que sucede allí dentro, el 80% de los stands que están en esas ferias de empleo, de nuevo, forman parte de la industria armamentística. Bueno, esto en una universidad que dice que dentro de sus propios estatutos pretende contribuir a paliar las desigualdades sociales y que la universidad en sí misma debería como ser un foco que impulse la cultura desde diferentes ámbitos y que tenga en cuenta una multiplicidad de voces que componen la sociedad vasca. Esto como algunas de las frases que aparecen en sus propios estatutos. En todo este contexto, ¿cuál es el papel que tenemos o que buscamos tener como Ingeniería Sin Fronteras? Claro, porque, por ejemplo, escuchando la experiencia que nos compartía Monique, desde nuestra parte no tenemos un posgrado propio. Sí participamos en algunos posgrados, pero no tenemos, ojalá lo tuviéramos, esta posibilidad de diseñar un programa académico. Tenemos participaciones puntuales en grados y posgrados que tratamos de aprovechar en la medida que podemos. Los puntos que consideramos claves para ese acompañamiento, por un lado, el fortalecimiento de los enfoques críticos de los que pretendemos que se nutra la investigación. Desde ISF, la parte técnica no la vamos a enriquecer. En ese sentido, no nacemos porque consideremos que la escuela de ingeniería no dé los aportes técnicos suficientes. No, si esa parte está hipernutrida. Si la parte de la hiperespecialización, esa ya va ahí con el estudiantado. Justo lo que podemos aportar es ese enfoque, esos pensamientos críticos para que puedan surgir las preguntas que en los planes académicos de los actuales grados no suelen aparecer.
Ya cuando vayamos al siguiente reto, el de la colectivización de los procesos, os cuento un poco más cómo estamos tratando de fortalecer esos enfoques críticos. Por otro lado, generar alianzas universidad-sociedad desde un enfoque crítico de la ciencia y la tecnología, es decir, no una ciencia y tecnología allí donde hay mercado, porque si es allí donde hay mercado, allí donde hay posibilidades y dinero, ya vemos a dónde nos lleva, sino con esas experiencias y esos enfoques que quieran y que estén dándole un enfoque, digamos, diferente a la manera de entender ciencia y tecnología. Luego, cuando vayamos a los enfoques metodológicos feministas, ahí nos viene genial para poder tener la reflexión crítica sobre qué consideramos ciencia. En este punto, y un poco rescatando y aterrizando qué hemos hecho nuevo, nos vimos obligadas a redefinir nuestro marco. Antes hablábamos, por ejemplo, de tecnologías apropiadas, que en realidad, digo, no, hemos bebido de ellas durante mucho tiempo, pero sí que podían ser a nivel político, parecía que se quedaba un poco como diluido. Por más que le metiéramos cosas, al final al escuchar tecnologías apropiadas, incluso tecnologías para el desarrollo humano, con toda la problematización que hay con el concepto de desarrollo, no nos sentíamos cómodas y no sentíamos que con esos conceptos convocáramos al espacio de transformación al que queríamos convocar. Ahora estamos desde una nueva terminología, tecnologías para la transición ecosocial, que sentimos que se une de una forma mucho más natural, líquida y potente, pues con otros procesos en los que estamos, como propuestas de transición energética y democrática, con las propias redes de economía social y solidaria de la que formamos partes, en la que también hablan de estos procesos de transición social y ecológica. Otro de los puntos en los que sentimos que tenemos un papel clave es en la identificación de posibles temáticas. Esto lo iniciamos hace como 3 años. Y deciros que al inicio, cuando contactábamos con iniciativas, con experiencias a las que les preguntábamos, ¿sentís que en vuestro proceso la ciencia y la tecnología puede tener algún lugar? ¿Sentís que se puede impulsar algún tipo de investigación que os fortalezca como organización? Bueno, se acabó convirtiendo un poco como en un menú, en un catálogo de lo que las organizaciones le piden a la universidad. Que, bueno, pues bien, ¿no? Si otras empresas hacen algo así, pues bueno, teníamos el catálogo de lo que, lo que colectivos sociales le piden a la universidad. Sin embargo, no era el enfoque real que queríamos buscar. Lo hemos tratado de ir modificando. Al final, en base a ese catálogo de temas, lo que queremos es que sea una oportunidad de diálogo y no tanto lo que la sociedad le pide a la universidad, que al final entramos como en ciertas dicotomías, sino que sea la posibilidad de encuentro entre esos colectivos sociales que en su momento se animaron a contactarnos y con determinados departamentos, profesorado aliado, y ver la manera de establecer ese diálogo. Y así, entre esos grupos mixtos, construir unos temas que son los que vamos llevando a los diferentes grados y posgrados a la búsqueda de posible alumnado que le puede interesar que su TFG tenga, TFG o TFM tenga ese enfoque. Es verdad que ese nivel de concreción, aunque en su momento no nos gustara mucho cómo estaba quedando, etcétera, pues sí que es verdad que ha servido como para popularizar los temas, para llegar a mucho más alumnado, para que haya profesorado al que le llega el catálogo y se pone en contacto y de repente descubrimos que teníamos una persona aliada en el departamento de mecánica que no hasta ese momento no habíamos conocido. Y otro punto, y que me parece muy importante, y es el que estamos descubriendo ahora, daros cuenta que llevamos 3 años con ese catálogo, en términos de procesos muy poco, es que nos permite dar continuidad a los TFGs. Los TFGs al final es un trabajo con una envergadura muy chiquita, que si pretendemos que tenga de verdad un potencial transformador, bueno, pues entre comillas, ¿no? Casi tiene más para la persona que lo realiza que para el colectivo al que se acompaña. Entonces, la posibilidad de que ese catálogo vaya teniendo como curso tras curso, vayamos revisando tema por tema para ver cuál es el hilo, cuál es el punto que se quedó sin abordar, cuál es la nueva capa en que queremos profundizar o al revés, el nuevo enfoque que queremos sobreponer. Eso nos está permitiendo que, claro, a nivel de proceso ya no es un TFG, sino es todos los TFGs que uno tras otro se van interconectando.
Desde ISF no tutorizamos investigaciones, acompañamos a las personas que tutorizan y no tenemos un grupo cautivo. Entonces, pues aquí pues se da de todo. No sé si en algún momento trataremos como de acotar el profesorado con el que trabajamos. Hoy por hoy estamos en fase de apertura y claro, pues aquí sucede que hay profesorado que a lo mejor no se acerca a las sesiones formativas, hay otro profesorado que nos propone sobre qué sesiones necesita formarse para poder acompañar en todos esos retos que estamos identificando. Hay una amplia gama. En ese sentido, no tenemos una hoja de ruta preestablecida. Ahora mismo estamos en fase de expansión y en esa fase de expansión queremos ser convocantes y abrir la posibilidad de participación a agentes y a profesorado diverso. Hay una gran heterogeneidad de procesos. Os pongo un ejemplo de algo que ha sucedido a lo largo del curso pasado. Y es, no sé si conocéis también, muy interesante el proyecto Basoa, es una casa para defensoras de derechos, una casa de acogida, la mayor parte de ellas vienen, son mujeres y vienen pues expulsadas de sus territorios, fundamentalmente del sur. Y ISF participamos en la comisión de logística de ese proyecto de Basoa y junto a los habitantes de esa casa, a ISF y a otros agentes que estaban ahí, se definió la necesidad de un plan de eficiencia, confort y soberanía energética para la Casa de las Defensoras. La casa también lleva muy poquito tiempo y es un caserío sin calefacción, para resumir. Empezamos a definir la manera en la que se quería que fuera ese proceso, en qué momentos querían estar presentes las mujeres que están habitando esa casa. Definimos, ahora sí, de forma conjunta, esa propuesta de TFG si lo llevamos a diferentes... ¿3 minutos o 7? Lo llevamos a una sesión de grado. En esa sesión de grado apareció una estudiante que también participó en ese segundo reto que os voy a anunciar ahora, el de la colectivización de los procesos, y fruto de esa investigación, Basoa tiene un plan de eficiencia y confort energético y fruto del proceso de devolución que se llevó a cabo, se pudo construir una estufa Rocket que era uno de los elementos de los que formaba parte el plan de eficiencia energética. Vamos con el segundo reto. En estos dos retos sí sentimos que tenemos un papel. En el tercero ya veréis que más bien lo que sentimos es que lo que tenemos es que aprender. En la colectivización de procesos, en 3 frentes, más allá de los intramuros, es decir, esa academia que no sea autorreferencial, que tenga contacto con contextos localizados. Y esto lo decíamos porque, claro, aquí en este foro todas estamos de acuerdo y a lo mejor ISF también en sí misma estaba de acuerdo. Y sin embargo veíamos los TFGs que acompañábamos y muchos de ellos sucedían intramuros. Existía la idea de que por el hecho de trabajar existe la idea de que por el hecho de trabajar una estufa ahorradora, por el hecho de trabajar una biojardinera, por el hecho de tener una letrina seca, eso ya podía ser un TFG para la transformación social y trabajaba intramuros. El hecho de que se trabajara bajo cierta idea de la replicabilidad automática estaba totalmente alejado de nuestra idea de concebir un proceso en el que la tecnología era el instrumento y no el fin en sí mismo. Por otro lado, entre agentes, digamos, universitarios, y aquí pues nuestra participación en redes universitarias era limitada, nos propusimos aprovechar esos pocos espacios que existen de encuentro con gente que trabaja otras disciplinas y que nos une la idea de poner a la universidad al servicio de la transformación social. Os pongo como ejemplo la Universidad de Críticos Area, os pongo como ejemplo el campus Visialá. Y la construcción colectiva entre alumnado. Claro, es que en muchos grados se proponen trabajos colectivos a lo largo de muchas asignaturas, pero el TFG, el TFM, tiene la mochila de que tiene que ser un trabajo individual. Bueno, pues pensamos que se entregue de forma individual, pero el proceso que se lleva a cabo perfectamente lo podemos diseñar de forma colectiva. En este sentido, son 2 los espacios que hemos potenciado para conseguir la colectivización de este proceso. Por un lado, uno, que nos aprovechamos de que ya existía, el equipo de educación del Instituto de Goa ha hecho seminarios de acompañamiento y orientación para la elaboración de los TFGs, desde una perspectiva de educación crítica.
y por otro, nuestro propio seminario, un seminario que tuvimos que reformular atendiendo a todo este proceso de autocrítica en el que sentíamos que no estábamos siendo muy certeras a la hora de poder situar las tecnologías para la transición ecosocial solo como un elemento y no como el fin de la investigación. Y por último, y con esto ya voy cerrando, las metodologías de investigación feminista. Veníamos incluso desde la organización de elaborar guías donde contábamos algunas claves de cómo aplicar una perspectiva de género en investigaciones, digamos, de corte técnico. Claro, de repente nos acercábamos a otros pensamientos críticos, invitábamos a ponentes en nuestros espacios de militancia, nos dábamos cuenta que esa guía, ese cuaderno de trabajo que en su momento habíamos hecho, ya se había quedado totalmente desactualizado, cuando de lo que hablaba era de desagregar datos, de lenguaje inclusivo y de incluir mujeres en la bibliografía, un poco caricaturizando, ¿no? Pero pensaba, al acceder y al acercarnos a las metodologías de investigación feminista que veían a poner en cuestión la forma misma de construcción de conocimiento, encontramos una sintonía total con esto que desde ISF buscábamos, que es cuestionar lo que consideramos ciencia, cuestionar esa objetividad y neutralidad que se le otorga a la ciencia, cuando esa neutralidad lo que esconde, como ya sabemos y bien nos han enseñado las epistemologías feministas, pues es esa mirada de hombre blanco al que se le otorga un carácter de neutralidad y del que sigue gozando en la actualidad. Este cuestionamiento, que para mí empata muy bien con esa filosofía de la sospecha, se aplica en todas las fases y se aplica también en la forma en la que el equipo de investigación se relaciona. También viene a develar las formas en las que las relaciones de poder se dan en los propios equipos de investigación. ¿Cómo hemos traducido? ¿Cómo vamos concretando? Abrirnos a las que sí que saben cómo se hace, porque nosotras aquí no nos queda más que ser esponjas de las que ya llevan cierto recorrido haciéndolo. Por un lado, visibilizando a científicas y autoras que amplíen nuestra mirada. Es que, claro, como acompañantes, era tal la deficiencia que nos encontrábamos que en muchos casos no sabíamos qué referencias dar de autoras, de científicas, y ya no solo científicas, sino científicas feministas, y científicas feministas que vinieran desde los márgenes. Claro, el reto no era pequeño. Pues a través de estas sesiones formativas tenemos la escuela de activistas, que veis ahí algunos carteles, son sesiones de profundización donde accedemos a personas que nos acompañan en ese proceso. El tema de los retos metodológicos, en los que ya no incido porque César, Monique y perdón, Chefi, que no me salía el nombre, ya nos han hablado bastante. Y por último, la construcción de parámetros de evaluación. Estamos diseñando una rúbrica donde definimos cuáles serían las competencias que tendría que cumplir ese ideal de investigación. Nos ha servido como para poner en lo concreto qué es lo que buscamos hacer. Y por último, el diseño de ejercicios de devolución. Claro, ¿qué nos encontrábamos? Que muchas de las personas con las que dialogábamos nos decían que no tener ejercicios de devolución era una práctica de extractivismo académico puro y duro. Nos digo, cuando hicimos el diagnóstico de cómo eran nuestras investigaciones, cuántas devoluciones había y cuántas no, por preservar el buen nombre de la organización. Estamos en ese punto, en diseñar un acompañamiento para que desde el inicio y no solo al final, cada persona que se acerca a la organización buscando un tema empiece a diseñar ya desde el inicio esos ejercicios de devolución. Pues en eso estamos, continuando la indagación para seguir acompañando. Mila esker.